Bueno, vamos a empezar ya. Van a ser antes de las 5, pero pues es que el clima aquí ya es muy caluroso. Ya quiero pues terminar rapidito. No porque no quiera interactuar ni nada, sino porque no he podido configurar bien el SAM. Y aparte hay mucha gente en mi casa, así que lo más rápido que se pueda para terminar y pues dar el tema, ¿no? El tema de hoy, que es mi compromiso, por supuesto. Pues bueno, ¿qué vamos a hablar del día de hoy? Hay un libro que me gustó mucho que se llama El valor de elegir, de Sabater. Nada más voy a repasar como lo que es el principio del hombre en su sección de la antropología de la libertad. Porque pues sería igual de aburrido si yo me pusiera a pasar por capítulo a capítulo. De hecho hay un programa en ebooks que lo hace. Es un audiolibro. Si no lo quieren leer, o bien si lo quieren leer pues está en PDF. Ya nada más voy a como analizar qué nos caracteriza a nosotros como seres humanos. Y pues nada, eso va a ser. Y como que nos caracteriza principalmente lo que es la parte de la creación, nuestra forma de crear. Y nada más, no voy a, o sea, sí pienso leer todo el libro. Quizás vuelva a retomarlo, pero no voy a hacer capítulo por capítulo como las mujeres filósofas, porque ya sería muy aburrido. Y como dije, quizá para que me dé ahora sí otra especial que va a ser LGTB en la parte de sexualidad para junio, porque eso va a ser para junio, para el mes de la diversidad. Entonces pues estos programas los quiero hacer cortitos por la misma razón. Pero bueno, vamos a iniciar con el tema. Pues básicamente les voy a hablar del capítulo 1, que es el principio del hombre. Ahora, ¿qué viene en el principio del hombre? Pues viene las comparaciones que tenemos con los otros animales. O sea, ¿qué nos diferencia de los otros animales? Porque muchos ahorita andan mucho con el animalismo y todo esto. Y pues no, o sea, realmente nada que ver, porque nosotros no somos igual de especial que los animales. O sea, no somos construidos, no tenemos una especialidad como los animales. O sea, no tenemos un hábitat, no tenemos un... ¿Cómo se dice? Por decir, ese es el hábitat de los animales. Una región específica donde vivamos nosotros. Eso no existe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Pues básicamente es invadir espacios, construir e inventar. Pero desde la facultad de la acción, como le diría Sabater. No desde propiamente el instinto o de la programación, como lo más... Ahora sí, más congruente, voy a leer partes del libro y voy a hablar, como siempre lo hago, citando a Sabater. Primero vamos a citar a Arnold Gelkin. El hombre no vive, sino que dirige su vida. Dice: el hombre no puede ser comprendido desde sí mismo, que solo puede describirse o interpretarse con categorías extrahumanas. O bien, el hombre es una criatura fabricada por Dios a su imagen y semejanza, es decir, pariente divino, aunque caído y por tanto menesteroso, un subdios, o bien es un mono que ha evolucionado hasta alcanzar el éxito abrumador sobre todos sus congéneres, superanimal. Ambas perspectivas parten de lo no humano para llegar a lo humano. Está sustrayendo o añadiendo cualidades. Por lo visto, el hombre no puede ser comprendido a partir de algún concepto, categoría que le sea específicamente propio. Es decir, eso es cierto, o sea, los seres humanos se les comprende o se les entiende desde una perspectiva divina y una perspectiva animalesca o del mono, y ninguna de las dos acierta, según este autor Fernando Sabater, a lo que es propiamente un ser humano, a lo que un ser humano en realidad es, a lo que lo constituye en esencia, ¿vale? Entonces, ni tanto la postura divina ni la evolucionista aciertan del todo de lo que es un ser humano, ¿vale? Ok, dice: consideramos el hombre en sí mismo. ¿Qué le define? Dice Gelden que es un ser práctico, es decir, que actúa,
¿Qué quiere decir? Que quiere hacer cosas y que hacer algo más que alimentarse y reproducirse, buscar refugio, fabricar madrigueras, cazar, moverse en busca del calor, del sol o de aguas templadas. A lo que quise referir Aristóteles es que los animales no actúan, es decir, ellos no tienen que estar pensando constantemente qué van a hacer, cómo van a construir en ese hábitat, qué me va a prever el futuro, qué voy a tener en el futuro. No, ellos ya saben lo que tienen que hacer porque ya están programados para hacerlo. Tecnológicamente, diría Sabater, son más avanzados que nosotros porque ya vienen con ese chip, pues ya con ese instinto, ¿vale? Bien. Actuar no solo es ponerse en movimiento para satisfacer un instinto, sino llevar a cabo un proyecto que trasciende lo instintivo hasta volverlo irreconocible o suplir su carencia. Exactamente, el ser humano siempre va a actuar en beneficio para suplir carencias, para poder sobrevivir. Es decir, por ejemplo, vamos a ponerlo en algo más actual. Si yo necesito una aplicación, no sé, ya hay, pero necesito específicamente una aplicación que mida a mi masa corporal, que me mida a mí como yo individuo, yo Dante, o sea, necesito que esa cosa sea específicamente para mí. Si yo tengo la facultad de accionarlo, lo voy a hacer, porque es una necesidad que yo debo cubrir, ¿vale? Y por ejemplo, no sé, un software o algo, no necesariamente tiene que, no sé, crear una aplicación para audio, para video, no sé, o sea, hay tantas cosas. Pero bueno, poniéndolo en ejemplos más acordes a nosotros, ¿vale? Bien, entonces, las acciones tienen que ver con diseños de situaciones virtuales que no se dan en el presente con el registro simbólico de posibilidades, que no se agotan en el cumplimiento de paradigmas establecidos en el pasado, sino que incluso abre futuros inéditos, incluso disidentes. Ay, Dios mío. Perdónenme, es que hay mucha gente en mi casa y pues tenía que hacerlo. Por eso digo que quiero acabar rapidito. La acción está vinculada a la previsión, pero también a lo imprevisto. Es intentar prever, jugando con lo impredecible y contando con su incertidumbre. Bien, la acción, como dicen, es prever, es pensar también en el pasado y es pensar en el futuro. Los animales no tienen esa facultad, no lo tienen. O sea, los animales tienen esa programación, pero un ser humano no. Un ser humano es carente de muchas cosas, es una criatura involucionada, es una cosa mal hecha, diría Fernando Sabater. Entonces, la única facultad que tiene es la creadora, nada más, y la manera de elegir y de saber moverse con el cerebro. Esa es la única facultad que realmente, según este autor, lo que define al ser humano, ¿vale? En sentido antropológico y en muchas otras cosas. Dice, es una forma emprendedora de responder a las urgencias y a las solicitaciones de la realidad plural, pero también de explorarla y descubrir en ella capacidades aún no efectuadas. O sea, es decir, si yo hago esto, va a pasar esto, pero si lo hago de esta forma, puede cambiar otra. No necesariamente tiene que ser una sola forma mecánica. Por eso es que el ser humano, lo diría más adelante Sabater, lo diría más adelante, le han quitado esa facultad con la educación, que es una forma de cuartearlo, pero eso ya lo va a decir en lo último del capítulo, ¿vale? Bien. El ser activo no solo obra a causa de la realidad, sino que lo activa la realidad misma, la pone en marcha de un modo que sin él nunca hubiera llegado a ocurrir. Si de lo que realmente se trata es de encontrar no el origen del hombre en su sentido físico zoológico, sino también o solo aquello a partir de lo cual comienza a ser el hombre. O sea, ¿qué es lo que nos hace hombre? ¿Qué comienza a decir que nos define como hombre? Por eso hay una especialidad en filosofía que es la antropología filosófica, que se cuestiona todo eso, ¿vale? Bien. Rayos. Bueno.
Sin duda, tal principio está en la acción, es decir, en una intervención en lo real que selecciona, planea e innova. Martin Heidegger decía que el ser humano es un ser técnico, un ser que invade, un ser que necesita de la tecnología para poder adaptarse al ambiente, porque, como ya venía diciendo, no tiene un ambiente propio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que prever, tiene que ver cómo va a satisfacer esa carencia, cómo va a suplir esa necesidad. ¿Por qué somos tan dependientes de la tecnología? Porque ya hemos olvidado esa parte, que la tecnología es una herramienta para poder suplir ciertas carencias, pero ahora parece que las herramientas nos dominan a nosotros, ¿vale? La acción en el sentido del hombre humano y humanizador que aquí le damos al término es lo contrario del cumplimiento de un programa, es lo que dice Sabater, lo contrario al cumplimiento de un programa. Un animal no se tiene que preocupar por todo eso, un animal ya está programado para ejecutar acciones, ¿vale? Los seres humanos estamos programados también, pero en una medida diferente. Nuestra estructura biológica responde a programas estrictos, pero no así nuestra capacidad simbólica de la que dependen nuestras acciones. Es decir, nosotros por los símbolos, por ejemplo, nos le otorgamos significado porque accionamos con ellos, ¿okay? Creamos con ellos porque acción es creación, ¿okay? Recibimos nuestra dotación genética, la capacidad innata de llevar a cabo comportamientos innatos, la capacidad innata de llevar comportamientos innatos. Lo que yo decía el otro día, en otro programa, a los animales quieren darles esa naturaleza del ser humano, es decir, que ellos tengan que copiar, que hacer ciertos rituales simbólicos y lo que sea. Pero no, un animal ya está programado, un perro, un gato ya está programado para hacer lo que tiene que hacer. No es un ser humano. Desde ese punto, no está programado para llevar a cabo cosas innatas que no le son propias, como el ser humano, ¿vale? Dice, el ser humano cuenta con una programación básica biológica en cuanto a ser vivo, pero debe autoprogramarse como humano. Autoprogramarse como humano. En ocasiones, esta autoprogramación humanizadora implica en cierta desprogramación animalesca. A diferencia de otros seres vivientes, el ser humano, no está programado totalmente por los instintos e incluso juega frecuentemente contra ellos por medio de la contraprogramación simbólica, a lo que llamamos cultura y sociedad. El ser humano, el medio ambiente del ser humano es la sociedad, donde crea, donde programa, donde hace, a diferencia de los animales, ¿okay? Hago mucho énfasis en estos diferentes a los animales para que los animalistas entiendan de una buena vez que los animales nunca van a ser humanos, ¿ok? Dice, su casi absoluta ausencia, esto es diferente. Esa es la pregunta de la diferencia. ¿Cuál es la diferencia fundamental orgánica entre el ser humano y cualquier otro animal? Su casi absoluta ausencia de especialización de ningún tipo. De ahí viene la palabra especie, ¿ok? De la palabra especialización, ¿ok? De ningún tipo. Lo prodigioso de la constitución de los animales, que lleva a cabo las almas cándidas a proclamar edificantes letanías sobre la sabiduría de la madre naturaleza, nótese que se le puede llamar sabia, pero ni los más ingenuos la declaran tierna o dulce. Es el nivel de adecuación fisiológica que alcanzan para dedicarse a ciertas tareas y para vivir en determinado medio. O sea, los animales tienen acciones específicas, tienen funciones específicas, tienen instintos específicos, a la diferencia del ser humano. Dice, todas las bestias son portentosas especialistas en empeños exigentes y excluyentes, sea saltar, morder, desgarrar, alimentarse de residuos, soportar temperaturas altísimas o bajísimas, procrear en las peores condiciones inimaginables, hacer nido, hacer en lo imposible, etc.
En el ser humano, por contraste, no se dan estas excelencias hiperespecializadas. Miembros, órganos y sentidos están mucho menos definidos para tareas específicas, aunque se las arreglen mejor o peor para cumplir una serie de encargos imprevistos. O sea, ahí surge una imprevisión y el ser humano tiene que estar pensando qué voy a hacer, qué va a pasar, todo eso en su mente, pero no tiene, por decir, tengo que usar esta garra, voy a hacer esto, tengo esta cola. No, el ser humano no tiene eso. Es su mente nada más, es el cerebro lo que tiene. En el supermercado de la vida, diría Sabater, casi todos los animales parecen ser tecnología punta, herramientas finísimamente calibradas con el fin de cumplir tal cual tarea con un determinado nicho ecológico. Los seres humanos, por el contrario, son anatómicamente indigentes, padecen de un diseño chapucero y carente de adecuación precisa, pero soportan las mudanzas y compensan con su actividad inventativa. O sea, por eso dice Heidegger, los seres humanos invaden y crean un hábitat, porque no tienen un hábitat propio. Las limitaciones que les aquejan hacen la necesidad virtud y convierten su esencial imprecisión en su estímulo y posibilidad flexible de adaptación. Así asume lo que veníamos exponiendo Michael Serres. La palabra especie repite el término de especialización. Por el contrario, nuestros órganos se especializan comparado con la pezuña de los rumiantes, con la pinza del cangrejo, con el tentáculo del pulpo. La mano no especializada termina por hacerlo: levantar un tornillo, conducir un arado, tocar el violín, acariciar, hacer señas. O sea, el ser humano tiene que inventar para poder comunicarse, para poder obtener su alimento, para poder hacer todo en su vida. Como decían, levantar una mano es una herramienta para poder ejecutar la acción. Y esto es parte de la libertad. Los animales no pueden hacer eso. Dice, estas características de los seres humanos plantean una cierta contradicción de todas las especies. Por lo común se entiende que el hombre proviene por sucesivos refinamientos de una especie animal más tosca y, así por decirlo, peor diseñada. El ser humano no está diseñado para sobrevivir nada más porque sí. Tiene que inventar y tiene que crear. La mente creadora, básicamente. Dios, ¿por qué tiene que ser eso? Bueno, ahorita dice: los animales superiores, y en particular los antropoides, que más se asemejan, están definidos de una forma mucho más precisa y eficaz que los humanos. Han desarrollado mejores armas, músculos, más aptos, capacidades más determinadas, son menos ambiguos que nuestros congéneres, del mismo modo que el feto o el recién nacido son imprecisos en la mayoría de los aspectos de los adultos plenamente desarrollados en cuanto a su identidad sexual, el manejo de sus extremidades y la competencia focalizada en sus órganos. O sea, un bebé cuando nace no puede defenderse, a diferencia de otros animales, de otros seres. Tiene la necesidad de pedir ayuda. No de pedir ayuda, necesita la ayuda por antonomasia de otros seres adultos para que pueda sobrevivir. Los seres humanos están peor definidos bajo cualquier categoría que un mono antropoide, que nos resulta zoológicamente más próximos. Si la evolución va esbozando lo preciso desde lo indeterminado a la especialización eficaz, un chimpancé o un babuino más evolucionado que un ser humano, no menos. En los humanos se mantiene constantemente rasgos fetales, una perpetua indeterminación pueril. Somos una especie menos crecida que las demás, menos decidida en nuestro desarrollo. Nos ha sacado del horno evolutivo demasiado pronto. Estamos a medio cocer. Envejecemos sin perder nunca todo nuestro aire de simple esbozo, de apunte inacabado, nuestra esencial adolescencia. Esta característica se denomina neotenia, y cabe suponer que ello depende de nuestro éxito como especie. Sí, éxito para poder calificarse a la historia humana y nuestra hegemonía sobre la mayoría de los seres de la naturaleza.
Estamos provistos del instrumento más apto para improvisar e inventar ante las urgencias de lo real. El cerebro es el órgano específico de la acción. El cerebro, o sea, eso es lo que nos diferencia de los animales. No quiere decir que los animales no tengan cerebro. Lo que quiero decir es que ya están programados, ¿vale? El cerebro es el órgano de urgencias de lo real. El cerebro específico de la acción conoce, delibera y valora y decide. Funciona asitiado por nuestras carencias e insuficiencias para buscársele remedio y aprovechar a nuestro favor. Los seres vivos que más han evolucionado en lo perfecto, en el perfecto acomodo a un tipo de vida, a un nicho ecológico, que han avanzado tanto por un camino que ya no pueden cambiar de rumbo ni buscar vías alternativas. Es decir, los animales, a diferencia de los seres humanos, tienen trazado un camino. Ellos no tienen que buscar alternativas, ellos ya saben lo que van a hacer. En cambio, un ser humano, en cuanto la urgencia se le presenta, tiene que estar ahí. Tiene que pensar lo que va a hacer. ¿Okay? No necesitan reflexionar porque siempre aciertan automáticamente. Hasta que cambian las circunstancias, entonces fallan del todo. El ser humano desde su imprecisión comete constantes errores, pero aprende de ellos y va corrigiendo permanentemente sus derroteros vitales. Porque otra función del cerebro es almacenar la información adquirida a partir de la experiencia, codificarla en símbolos abstractos y transmitirla por medio del lenguaje. O sea, los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos un disco duro que se llama memoria, y si nos equivocamos, hacemos algo mal, tratamos de corregirlo y mejorarlo, y los animales no, porque ellos hacen su función de forma automática. ¿Okay? Bien, la vida humana perpetúa el rasgo característico de la infancia, el aprendizaje, la educación permanente. No estamos determinados a vivir en ningún paisaje, en ningún clima, pero sí a convivir con semejantes que nos enseñen y ayuden. Ok, entonces va de nuevo. Por eso los animales se diferencian de los seres humanos. De una buena vez entiendo a los animalistas. Quieren cambiar la naturaleza de un animal, nunca van a poder porque ya está programado de esa manera. Nosotros, los seres humanos, necesitamos de otros semejantes para poder sobrevivir. Nuestro medio ambiente es la sociedad. ¿Por qué lo digo así tan claro? Ay, no, es que yo puedo vivir solo. Eso es una mentira. Una gran y una vil mentira. Así que ya déjense de decir tanta pendejada, ¿vale? Tanta tontería. Dice... Y ya estamos. Ya lo voy a acabar, creo. A ver cuánto me queda. Sí, ya. Esto no es. Sí, a ver. Este ya había cambiado de página. Sí, ya lo había cambiado. Me equivoqué. Ok. Sí. Ok. Perdón. Estaba buscándolos. Cada quien tiene su función. Claro, él todavía creía en Dios, pero eso es una cita, ¿vale? En esa jerarquía, cada cual adquiere su perfección, siendo lo que es y nada, y lo que es ni más ni menos. Pero a las prerrogativas que tú deseas, todo según tu voluntad y juicio lo obtengas y conserves. La naturaleza determinada de los demás seres está contenido en las leyes por mí prescritas. O sea, lo que está diciendo aquí es que los animales ya tienen programación, aunque lo dijo con otras palabras. Tú te la determinarás a ti mismo, sin estar condicionado por ninguna frontera, según tu árbitro, cuya potestad te consigo, te puse en el centro del mundo, para que descubrieras mejor todo lo que hay en él. No te he hecho ni celeste, ni terrestre, ni mortal, ni inmortal, para que tú mismo, libre y soberano artífice, te plasmaras y esculpieras en la forma por ti elegida. Te esculpieras en la forma por ti elegida. Esa es la facultad principal y especial de los seres humanos. Como dice el libro, el valor de elegir, la capacidad de decidir. Eso es lo que nos diferencia en gran medida de los seres, de los otros animales. ¿Ok? Tengo que volverlo a remarcar y
remarcar y resalzar tantas veces, porque es como que muchos animalistas esta parte como que les falta leer y no les queda claro de una buena vez. Y sí, me caen gordos algunos animalistas por culeros. Bien, ¿qué más? La dignidad. Hacia los brutos tú podrás regenerarte según tu voluntad, hacia las cosas superiores que son divinas. La dignidad del hombre es ser co-creador de sí mismo junto con Dios, contemplando y reformulando aquello por la divinidad esbozado. Su perfección no está en cumplir el programa determinado, sino ser inventarlo y orientarlo hacia lo mejor. El hombre actúa por sí mismo y a su propio riesgo en la naturaleza. De Giovanni aparecen siglos más tarde, durante la Ilustración francesa, la doctrina de Rousseau acerca de la perfectibilidad humana, sobre la cual se funda la posibilidad de la educación, pero que presenta como contrapartida la posibilidad de corrupción humana, de su degradación, de su primigenio e irrecuperable estado de naturaleza, es decir, adiestrar al ser humano y programarlo. La educación no incita a la facultad co-creadora, a la facultad de decidir y de accionar, sino todo lo contrario. ¿Vale? Y ya vamos con la última, a ver cuántos minutos van, a ver si no está muy cortito, pero digo, tengo que acabar rápido porque no soy libre y pues ya va buen tiempo. Bien. Lo que he hecho, te juro que jamás lo... Ok, eso no. Dice, resulta interesante que Auden subraye el carácter infantil del ser humano, es decir, expectante y tentativo en la antropología. En la antropología es válida, más que en ningún otro campo, la sentencia de Karl Kraus, que nuestra meta es nuestro origen. Digamos finalmente que esta perpetua adolescencia dota también a la especie de una singular tenacidad, de una obstinación que a veces es admirable y otras veces temible. Es en su hermosa meditación narrativa, Terres d'un Homme, Antoine Saint-Exupéry cuenta la tremenda... Bueno, lo voy a leer todo. Cuando pasó lo de los Andes. La tremenda peripecia de un aviador compañero suyo en medio de la fenomenal tormenta de nieve desaparece en los Andes. Todos le dan por definitivamente perdido, aún en el supuesto de que no se hubiese muerto al estrellarse en su avión. ¿Quién podría sobrevivir a la noche atroz en las cumbres congeladas? Pero el piloto reaparece 7 días más tarde, tras haber comido entre abismos y farallones cubiertos de hielo. Esto es un ejemplo de cómo la acción nos hace sobrevivir. Caminado entre abismos y farallones cubiertos de hielo durante jornadas casi inimaginables, recordando a su mujer, a sus compañeros, consciente de la obligación impuesta por el correo que llevaba en su aparato y negándose a la tentación de echarse en la nieve y morir en paz. Saint se reúne finalmente con él y es entonces cuando expresa: si tal fue tu primera frase inteligible, un admirable orgullo de hombre. Lo que yo he hecho, te juro que jamás lo habría hecho ningún animal. ¿Qué quiere decir esto? Que por instinto, bueno, no por instinto, sino por su acción de pensamiento, que tuvo que pensar para poder sobrevivir, tuvo que accionar, aunque esas acciones éticamente o moralmente no fueran buenas. Esto lo puse de ejemplo porque así actuamos todos los seres humanos. Este es el valor de elegir, esta es la forma de fabricarte a ti mismo, esto es lo que nos diferencia de los animales. Y no quieras obligar a un animal a hacer lo que no es, ni a un humano a hacer lo que no es tampoco. Es decir, que algún día sí podrán controlarlo, podrán coaccionarlo, pero un día va a brotar esa chispa de acción, porque esa es su naturaleza. Aunque la educación, hay algunos que no salen de esa programación por desgracia, y hay otros que sí. Aunque la educación te hunda, tú sales a flote. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.